¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Firma la Podcast. Pues bueno, tenemos emisión agridulce un poco. Tuvimos dos partidos entre equipos de Liga MX y MLS, uno disputándose el pase al Mundial de Clubes y el otro la final de la CONCACAF Champions Cup. Y bueno, hubo resultados ahí mixtos para la Liga MX. Aloisio, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, amigo? Pues mira, como bien dices, con sensaciones agridulces tras lo sucedido en el fin de semana, pero bueno, vamos a charlar un poco de lo que sucedió y lo que va a implicar estos resultados. Sí, totalmente. Bueno, antes de recordarle a la gente, pueden escanear el código QR para registrarse aquí a FanFest, para estarnos viendo en vivo. Están todo el catálogo de capítulos también en repetición. Hay diferentes concursos, rifas y demás. Entonces, bueno, no duden en venir para acá para FanFest. Y si nos están viendo por ahí en YouTube, en Spotify, que Spotify está en audio y video, ahí en la descripción está el link para que se vengan para acá. Es una suscripción gratuita, entonces está bastante recomendable. Y bueno, entrando en materia, vamos en orden cronológico de cómo se jugaron los partidos. Pues el América jugó ante el LAFC por el pase al Mundial de Clubes, el último boleto que estaba disponible. Y pues bueno, después de tener la ventaja por un gol hasta el minuto 89, pues bueno, se viene la tragedia y terminan dándole la vuelta, empatándole al final y dándole la vuelta en el tiempo extra a Aloisio. Ya hablaremos de una situación muy particular que llevó todo esto, pero el trámite en general del partido, ¿tú cómo lo viste? Bueno, fue notable que en el América hace falta poder en el ataque. Fue un América sin muchas ideas, un América que se notó falta de recursos, de variantes, que llegaba, tenía el balón, tenía la posesión de la pelota, controlaban un poco las acciones del juego, pero tampoco es que hubiera mucho peligro sobre el arco de Hugo Lloris. Realmente creo que también el tema físico les pasó factura. Fue notable cuando llegaron los últimos 20 minutos del partido, 15 minutos o 20 minutos del partido y durante todo el tiempo extra que el LAFC estaba mucho mejor forma física. Y bueno, sabíamos que el partido iba a ser muy complicado, sabíamos que iba a ser un duelo que no iba a ser para nada sencillo, pero pues quizás dolorosa la eliminación por cómo se dio, ¿no? Con un gol de último minuto y luego con un gol en los últimos 5 minutos del segundo tiempo extra. Entonces, bueno, digamos, una tragedia dolorosa. Sí, definitivamente, la verdad que sí, inesperado, sobre todo porque, bueno, América ya tenía la ventaja en el marcador, aunque tú bien lo mencionas, se da esto que, pues bueno, había sido por ahí un penal, no había habido mucho peligro. De hecho, con este partido que se terminó estos 120 minutos contra el AFC, América llegó a 542 minutos sin anotar gol de jugada, únicamente de penal o en tiro de esquina. Desde aquel gol de Alejandro Sendejas en la vuelta ante Pachuca, el segundo gol. Entonces, sí es por ahí, como tú mencionas, esa falta de gol, de punch ofensivo, que le termina pasando factura a las Águilas. Y bueno, aún así, yo creía que ya lo tenían ganado después del penal, pero llega esta situación que, bueno, tú y yo no somos entrenadores, pero creo que aquí sí es toda de Jardine el balón parado y hacer cambios de múltiples jugadores cuando estás defendiendo un córner. Que termina haciendo los cambios, el equipo queda desacomodado y te anotan en esa misma jugada el empate, quedándote además sin delanteros con esos Claro, cambios. el plan ya era tratar de aguantar lo máximo posible. Creo que igual, tal vez sin ese tiro de esquina, tal vez sin esa situación que tú mencionas, probablemente al LAFC ya no lo hubiera alcanzado. El empate, porque digamos que en ese momento todavía no era tan marcada la diferencia física dentro del campo de juego. A mí la verdad es que el partido de Fidalgo fue horroroso, horroroso, uno de los peores partidos que yo le recuerde a Fidalgo. Perdía el balón, no generaba opciones de peligro, y esto que no jugó, digamos, tirado a la banda, o no jugó retrasado, o no jugó
en una posición fuera de lo que conoce o fuera de lo que ha influido durante la campaña. Jugó como enganche, jugó como 10, pero la verdad es que fue un partido pésimo el de Álvaro. La verdad sí, sí es digo, de los señalamientos que yo haría durante el encuentro, además de que, bueno, es evidente que, como tú bien dices, no es lo ideal, ¿no? Hacer cambios en un tiro de esquina, el riesgo es alto. Sin embargo, no es una máxima, ¿no? No es una máxima que el 100% de las veces te vaya a caer un gol en un tiro de esquina si haces un cambio. No, La, pero bueno, si te vienen de hacer gol en tiro de esquina en las 2 semanas anteriores también, pues bueno, por ahí es una fragilidad defensiva que viene mostrando el equipo recientemente, pues no la debilitas aún más o no le arriesgas aún más, no le juegas a las chances. Por ahí mejor peloteas la pelota a donde sea en un saque de banda y ya hacen los dos cambios. Sí, quizás Jardine mandó los cambios por la urgencia de defender por arriba, ¿no? Por la urgencia de defender precisamente esos centros o esos tiros de esquina. Y es por ello que los manda en ese momento, porque, a ver, ya eran los últimos minutos del partido. Si no los mandaba en ese momento, la posesión del juego pudo haber sido más alta y te terminas quedando con tus jugadores en la banda, ¿no? Sin entrar al partido. Entonces yo creo que, bueno, volvemos a las circunstancias, volvemos a la suerte un poco si lo quieres ver, pero hablando específicamente del América, fue un equipo que se notó sin punch, se notó falto de ideas, se notó muy gris, una versión gris del América en el ataque, quizás en defensa. El partido de Eric Sánchez es memorable. A mí, si me duele la eliminación es también un poco por lo que hizo Eric Sánchez, que se aventaba a lo Gavi en el Barcelona, se aventaba por los balones. Entonces, también el partido de Isra Reyes fue muy bueno. Entonces creo yo que esos son dos puntos a rescatar del partido. Isra Reyes y el propio Eric Sánchez tuvieron un gran partido, de un gran esfuerzo. Sí, Habían no secado sé a si lo Wanga hasta... notaste, no sé si lo notaste, el partido precisamente habían secado a Wanga, pero en el momento que entra Giroud, se cambia un poco la dinámica del partido. Giroud al entrar en esa labor de poste, de fijar marcas, de ganar mucho con físico por arriba, liberó muchísimos espacios para Wanga. Es que creo que lo que pasó ahí, a ver, no, es que no estoy diciendo que haya sido un error, porque evidentemente el tricampeón es André Jardine, ¿no? Pero me parece que yo lo que noté es que esta diferencia que tú bien mencionas, que se abre el partido, es cuando el América pone línea de 5 y deja a Kevin Álvarez solo contra Buanga en la banda, que mete más Sí, al centro se lo merendó. sí, mete más al centro a Isra Reyes, y entonces cuando Buanga se come, como bien dices, a Kevin, pues Isra ya no llega a la cobertura, ya no llega, ya llegaba ya en el límite. Habían estado haciendo muy bien los relevos entre Kevin, porque la verdad es que durante el partido Kevin había estado jugando un poco más en la banda de medio campo hacia adelante, y los relevos defensivos se hacían entre Isra Reyes y el propio Eric Sánchez. Y lo habían secado a Buanga. Buanga estaba desaparecido en el partido. Tomaba el balón y llegaba Eric Sánchez desde la tercera cuerda y con una barrida le quitaba el balón. Pero, pues fuera de eso, creo que se notó que cuando dejaron a Kevin Álvarez solo en la banda contra Buanga, la diferencia física y también un poco, creo yo, el cansancio. Y bueno, Denis Buanga se notó que es un jugador, digamos, superlativo en términos de la Liga MLS, que a sus 30 años, en el minuto 85-90, estaba corriendo como si fuera el minuto 30, ¿no? Entonces, Deja tú el 85, en el 118. Seguía claro, todavía sí, sí, sí. pegando piques. Era Sí, ¿no? impresionante Y el Kevin fondo estaba ya en físico. la lona. Kevin ya estaba en la lona al final del partido de los 90 minutos. Entonces, pues bueno, creo que se esperaba un poco este resultado tomando en cuenta cómo venía el América. Yo tampoco tenía mucha esperanza, la verdad. Me esperaba un juego complicado. Sin embargo, sí creo que fue duro cómo se dio la salida, ¿no? Como te dije, porque fue doloroso cómo se dio la eliminación. Sí, definitivamente. Y bueno, creo que tú y yo lo mencionamos aquí en la previa de este partido, porque por ahí se veía una sensación de trámite dentro del entorno de redes sociales o que era una victoria sencilla para el América, pero lo hablamos un poco aquí, el tema del desgaste de partidos, de la falta de plantel, que estaba corto el América en ciertos lugares
y bueno, lo vimos al no poder Henry jugar, cómo se notó, los cambios, cómo dejan totalmente desdibujado al equipo que, bueno, en esa intención de cerrar el juego, pues terminas afrontando un tiempo extra con, con un esquema con delanteros que no son delanteros, que, que el equipo propio no sabía cómo enfrentarlo, ya estaba también desmoralizado por el empate, pero posiblemente si con Henry en el campo o con delanteros nominales, con todo y el empate tal vez pudieron haber luchado algo más. Entonces por ahí sí, ese tiempo extra reflejó lo que tú vienes mencionando ya desde hace meses, que fue lo que condenó al América en este cierre de temporada, con la falta de fondo de armario. Sí, totalmente de acuerdo. Lo hemos venido diciendo aquí en Firma la Podcast. No se hizo el trabajo adecuado o el que, digamos, el ideal en el mercado de transferencias de invierno. No hay un relevo de Quiñones, no hay un relevo de Jonathan Rodríguez, no hay un relevo que puedas decir como fue durante el bicampeonato, ¿no? Que cualquiera podía entrar de titular y cualquiera te podía dar un buen o mal partido. Tuvimos partidos malos del propio Cabecita Rodríguez, pero entraba Quiñones y te resolvía el juego. Había un juego malo de Quiñones y entraba Jonathan y la rompía. Eh, Lamentablemente eso ahora con Brian Rodríguez no está pasando, ¿no? Somos muy dependientes de Brian y de Henry, sobre todo yo creo de Henry, porque, a ver, Dávila y el Búfalo Aguirre no son malos, ¿no? Han demostrado cierto valor dentro de la Liga MX, el propio Búfalo con las Águilas del la América. Sin embargo, no pueden, no rinden de la misma manera que Henry Martín, no te aportan lo mismo que Henry. Y creo yo que sí la América pierde demasiado cuando no está Henry en el campo en cuanto a la generación de oportunidades de gol, porque digamos, Henry no es un 9 de área o no es un 9 que solamente eh, está esperando el balón. Te genera fútbol y es esa pieza, creo yo, como ya lo venimos diciendo, clave en el rompecabezas con el sistema de Jardine, que si lo pierdes, pues pierdes mucho al ataque, pierdes mucha generación de juego. Sí, definitivamente, porque bueno, como tú eres un jugador más asociativo que le brinda jugadas o líneas de pase a los compañeros por banda, al propio Brian, a Cendejas, que hace que ellos puedan ser quienes brillen al poner jugadas, al jalar marcas, abrir espacios, que como tú dices, es la pieza que hace que ruede bien engrasada la máquina del América. Pero bueno, ya quedará, ya se pronunció Emilio Azcárraga, cómo se va a trabajar en esto. Yo no dudo que el América va a buscar volver más fuerte porque sí, pues como tú dices, las formas de esta derrota calaron hondo. Entonces por ahí el dueño de las Águilas ya no va a buscar quién se la cobre, y van a tener ahí muy claros los refuerzos y los objetivos pronto. Creo que te van a hacer caso y va a haber fichajes importantes. Es que tiene que haber, no hay de otra, no hay de otra, y además porque va a haber salidas. Lo de Diogo Valdés parece casi un hecho que recalará en el Fortaleza de Brasil. Brian ya reveló que tiene la oferta en el Inter de Miami, pero también tiene por ahí ofertas de la Liga Española. A mí me encantaría verlo en la Liga Española, creo que es un jugador que tiene condiciones para brillar de aquel lado. Eh, Evidentemente Néstor Araujo tampoco continuará, no se le renovará el contrato y saldrá libre ahora en unos cuantos días cuando su vínculo Tiene termine un y todo ofrecimiento apunta, de Santos, sí, Néstor. todo apunta que podría recalar ahí con el Santos Laguna. Javairo Del Rosun también se le estaría buscando equipo. El propio jugador, creo, él sabe que no ha estado a la altura de lo que se esperaba de su fichaje. Y porque oportunidades se le han dado, a ver, fue en la final, en este propio partido del LAFC, y salvo algunos destellos, salvo algunas jugadas, pues sí ha quedado demasiado a deber en cuanto a lo que necesita el América, porque el América no necesita, para lo que hace Javairo, yo prefiero que metan a un juvenil, ¿sabes? Sí, es una plaza de no formado de México, es pero mejor un juvenil que te pueda otorgar algo más relevante y tener un jugador diferencial en otra posición. Totalmente de acuerdo. Sí, también lo de Jonah, hay rumores que dicen que renovaría por 6 meses más, hay rumores que dicen que estaría ya pensando en el retiro, es otra pieza que igual
debilitaría un poco más un medio campo que quedó mermado con la salida de Richard Sánchez durante el campeonato. Entonces creo yo que sí vendrán varios refuerzos importantes. Yo apuntaría quizás unos 3 en la media, 2 o 3 en la media, dependiendo de lo que haga Jonathan. Y no lo sé si uno o dos en los extremos y no sé si un delantero. Yo esperaría, a ver, evidentemente no sé cuál sea el presupuesto de la América y evidentemente esto no es el FIFA, ¿no? No es como que tengamos 10 pesos y podamos gastar los 10 en los jugadores, ¿no? Este tipo de empresas en el fútbol se manejan de una manera muy distinta, los fichajes obedecen también a otro tipo de intereses. Entonces, pues sí, yo como aficionado y de lo que he visto, yo esperaría 4 o 5 fichajes. Pero a ver, ya mencionaste las salidas. Eh, por ejemplo, viendo, pues bueno, vimos al propio Denis Wanga. Tigres ha puesto ya los ojos en él un poco, ya se está hablando de un interés de Tigres, pero viendo el precio con el que han ofertado, pidió el LAFC por él en el mercado de invierno al fútbol francés y lo que gana de salario anual, no es un fichaje tan loco para la Liga MX, para lo que se está pagando actualmente. Denis, el LAFC le solicitó al Stade Rennes 10 millones de euros apenas en diciembre y está ganando un salario de 3 millones de dólares al año, lo cual tampoco es loco, viendo lo que gana Guiñac, lo que ganaba en su momento incluso el propio Ener Valencia, ganaba casi 5 millones. Sí, estaría Entonces, abajo de Ramos y de James bueno, en lo que digamos, de lo que se habla de los salarios de estas superestrellas, pero de acuerdo contigo, amigo, yo lo decía con un familiar que tengo en Estados Unidos que acudió al partido, el América no tiene un Denis Wanga, así de sencillo. Creo que sin Denis Wanga en el campo de juego, quizás el América hubiera tenido más oportunidades de pasar, y así es ese tipo de jugadores, son futbolistas que te deciden eliminatorias, que te deciden, eh, se les llama clutch players, ¿no? En inglés es un término, digamos, jugadores diferenciales, jugadores que te pueden eh, dar la vuelta a un juego en un abrir y cerrar de ojos, en una jugada, en un desborde, en un recorte, en un pase, en un túnel, en un tiro. Y creo que en el América no tienen a un jugador a ese nivel. Evidentemente Alejandro Sendejas es muy bueno, Álvaro Fidalgo también es muy bueno. Henry Martínez es un espectáculo jugando en su posición, pero creo que no, creo que ninguno de ellos tiene por sí solo un peso específico tan grande como el de Denis Wanga. Todas estas piezas de la América en conjunto funcionan muy bien y pues quitando a una o dos igual funcionan a un nivel muy alto, son de los mejores del fútbol mexicano y de los mejores quizás del continente o de la Confederación, pero creo que Denis Wanga está entre el top 5 de los mejores jugadores de Norteamérica. Sí, y quizás el América no tiene un jugador de ese corte, ¿no? Que te gane partidos por sí solo. sí, totalmente, totalmente. Es ese perfil de jugador que, bueno, en su momento lo fue Quiñones, que en el Atlas ganaba partidos él solo, con un equipo que tenía por ahí nada más a Furch haciendo el poste y todo lo demás lo hacía Quiñones, o incluso en el América quedaba 80 minutos desaparecido, pero de repente tenía 5 donde te definía los partidos. Ese tipo de peso específico es el que bien tú mencionas ahí que distingue a los jugadores buenos de los cracks. Sí, no, como tú bien dices, a ver, no lo sé si el LAFC le pondrá el mismo precio para Europa que para la Liga MX, yo lo dudo, quizás para la Liga MX pedirá un poco más, pero pues de igual forma sí creo que sería un fichaje espectacular para cualquiera de los clubes en México. A ver si la América tiene la capacidad para asumir ese fichaje a nivel económico, por supuesto que lo haría. Sería el relevo ideal de Brian Rodríguez, porque te eleva la posición diametralmente, eleva la calidad de la posición y simplemente tendrías que quizás por ahí fichar algún relevo, algún recambio, quizás dentro del propio fútbol mexicano, porque ya hemos visto cómo a la América se le caen 2 o 3 jugadores y se cae todo el equipo. Y también eso es algo que deben de cuidar, el equilibrio de no ser tan dependientes de ciertas piezas o en su caso de tener piezas que en la banca te puedan tal vez no generar el mismo impacto, pero por lo menos sostener el sistema de juego.
Sí, totalmente, totalmente, pero bueno, ya estaremos viendo cómo se desarrolla este mercado del América. Ahora sí que, pues tendrán tiempo, tendrán vacaciones, llegarán con una pretemporada más tranquila. Los jugadores por fin podrán descansar después de 2 años de constante trabajo, bueno, salvo los de selección nacional que por ahí tendrán que reportar con Javier Aguirre. Y bueno, vamos a hablar ahora de la otra final, la final de CONCACAF Champions Cup, que bueno, resultó ser la versión región 4 de la Champions League con una goleada 5-0, donde Cruz Azul, pues desde el minuto 8 dejó claro que no había rival enfrente, que era un partido donde iba a ser más una fiesta de una despedida honorífica para Vicente, que Ángel Sepúlveda se iba a poder consagrar como campeón de goleo de esta edición de la Champions League. Y bueno, hacen trizas a un Vancouver que pues no le dieron oportunidad ni siquiera de hacer espeso el partido. Creo que la mayor virtud de Cruz Azul fue anotar rápido, hacer que la responsabilidad recayera en Vancouver rápido, de tener que abrirse al ataque y bueno, ahí se abrió la lata, como dirían en el fútbol español, para que esto terminara siendo una goleada de escándalo. Sí, mm, creo que a muchos nos sorprendió la diferencia de nivel en el partido, ¿no? Muchos pensábamos que quizás el Vancouver podría representar un reto un poco mayor a Cruz Azul, aunque tampoco es verdad que también pensamos que era complicado ver a un club de la MLS ganarle una final a un club de la Liga MX, quizás solamente eso le sucede a Pumas, pero de igual forma yo sí creía que tal vez iba a ser un partido más cerrado, más disputado, más rocoso, más, no sé, creo que pecó de inocente el Vancouver. Sí, a ver, cuando vimos a Pachuca meterle 3-0 a Columbus, ya se nos hacía un golpe en la mesa fuerte de la liga, pero ver un 5-0 en una final a un partido de Conca Champions, aunque sea en México, no deja de ser algo extraño, la verdad. Sí, y más teniendo en cuenta que, a ver, no es que haya llegado el Vancouver por suerte del bracket del torneo o que superó las fases contra equipos de otras zonas de Norteamérica. No, a ver, llega siendo el mejor equipo que tiene hoy en día la MLS y eso te habla del nivel de la liga y eso te habla de la diferencia que existe actualmente entre un proyecto y otro y entre quizás una liga y la otra. A ver, a mí me extrañó mucho no ver aquí al Inter Miami de Lionel Messi, pero pues creo que es Sí, una pero realidad que perdieron, estamos viendo que es perdieron los dos más, partidos contra Vancouver, o sea, estamos viendo ya, que en el fútbol no les está alcanzando y quizás en el marketing y en el show es donde nos sacan 10 años luz de distancia y es ahí donde pueden crear este espejismo de igualdad, ¿no? O este espejismo de que se está nivelando el campo, pero pues la pelota es la que habla, ¿no? Y eso se demostró este domingo. sí, porque vaya, hasta se dio el lujo Mateus Bogus, que no había hecho absolutamente nada con Cruz Azul, que era pues pudiéramos catalogarlo incluso el peor refuerzo del semestre dentro de la Liga BX. Se dio el lujo de quebrar cinturas y meter un golazo al poste contra equipos, pues precisamente de la liga de donde viene, que es una liga inferior a la Liga MX. Sí, creo que muchos esperábamos más de Mateus Bogus, considerando que era que es, bueno, así que es seleccionado de Polonia, una selección competitiva dentro de la UEFA. Entonces, pues sí esperábamos, quizás no que se robara la liga, pero pues un poco más de protagonismo, un poco más de influencia. Me parece que, a ver, no está confirmado y para nada esto es información. Se dice que hubo ahí unos temas con Vicente Sánchez y pues bueno, ya todos conocemos y ya les hemos hablado aquí en Firma la Podcast de todos los problemas internos que ha arrastrado Cruz Azul en este torneo y que quizás nos inviten a pensar que hasta dónde hubiera llegado este equipo de no haber tenido todo ese ruido interno con el técnico, con el director deportivo, con salidas, con entradas. Entonces, pues es creo que una señal de alerta para Cruz Azul de que, pues, yo esperaría que si van a empezar un nuevo proyecto con Nicolás Larcamón, que se habla que está cerca, pues se aferren a ese proyecto
3, 4 años. Sí, tiene que ser muy, muy relevante y eso precisamente pues, nos da pie a lo otro que comentábamos, que bueno, la salida con Gloria de Vicente Sánchez, pues dejando claro que entre que son peras o manzanas, pues él entregó resultados, él entregó el liderato de puntos de la temporada y entregó la CONCACAF Champions Cup, que automáticamente les da acceso a la Intercontinental y a el Mundial de Clubes de 2029 y al partido contra el campeón de la Copa Libertadores. Y bueno, un registro en 28 partidos dirigidos, haber ganado 18, empatar 8 y solo 2 derrotas, pues yo quiero y confío mucho al Arcamón, pero va a llegar con una olla de presión en la cabeza, porque la afición no va a esperar resultados pues menores a lo que dejó Vicente Sánchez. Sí, Iván Alonso se está metiendo, ya lo decimos aquí, ¿no? Se está metiendo en problemas, porque me va a llamar la atención la respuesta que tenga el día de mañana que el Arcamón enfile 3 derrotas al hilo, ¿no? Todo lo que se va a decir en redes, todo lo que se va a decir en los medios de comunicación, va a sacar ahí a sus reportfans a tratar de apaciguar el ruido, pero de igual forma estoy de acuerdo contigo, si el Arcamón no llega mínimo a semifinales, va a haber tema. Sí, y yo creo que semifinales dirían, Vicente nos llevó aquí, o sea, yo creo que le van a pedir la final o el título, o No, sea, claro, pero porque digo, ya a ver, la, a lo mejor llegando a semifinales, más bien, quedándose en cuartos de final, el ruido va a ser muchísimo mayor la sí, gravedad del fracaso va a ser muchísimo mayor que llegando a semifinales. Estoy de acuerdo contigo, lo ideal sería conseguir la final o el título, pero bueno, bien el título, porque la final ya han llegado con el propio Martín Anselmi, pero creo yo que sí es importante avisar y advertir a los aficionados de Cruz Azul que las cosas se pueden poner muy feas y es que el Arcamón no tiene éxito inmediato y que todo esto, el único que lo provocó es el propio presidente de Cruz Azul. sí, sí, ahí hubo, pues bueno, ya sabemos estas cosas muy Cruz Azul, y por ahí es el término que tenemos que usar porque Cruz Azul es su propio enemigo. A lo largo de la historia, Cruz Azul ha tomado este tipo de decisiones que, bueno, se entienden simplemente como inexplicables. No se permiten tener cosas bonitas ellos mismos. Entonces, Sí, los otros equipos terminan disfrutando de esto, como el América, que lo ha aprovechado muchas veces. Entonces, por ahí sí será pues relevante ver qué termina sucediendo. Y Vicente Sánchez, pues se habla que ya tiene negociaciones con la Liga Universitaria Deportiva de Quito. Eh, ahí por ahí tal vez termine recalando en lo que le encuentre. Yo creo que alguien de la Liga MX le llamará pronto. Habrá algún cesado en el siguiente torneo que le ponga los ojos a Vicente. sí, ojalá que pueda encontrar trabajo porque me parece que es un buen técnico, mostró buenas cosas durante su paso fugaz por la máquina de Cruz Azul, pero bueno, sí es importante señalar que no estaba con cualquier tipo de plantel, un plantel que le trajeron refuerzos por 70 millones de dólares. Me va a gustar o vamos a poner mucha atención el día de mañana que esté en un club quizás con refuerzos de menor calibre o con otro tipo de dificultades que no sea el tema económico. Sí, definitivamente. Cruz Azul es un tema muy particular. Fue, bueno, como dicen, te entregan un Ferrari pero, o un Fórmula Uno, pero hay que saberlo manejar. Vicente lo manejó. Ya nos tocará verlo cómo maneja un Bocho, un Suru o lo que sea que le toque en su siguiente etapa para ver si como buen gallo donde quiera canta. Pero bueno, de entrada ese momento del final del partido donde rompen llanto, pues fue una imagen que habla mucho de pues tal vez todo lo que se vivió al interior de Cruz Azul durante este semestre, que lo pudo culminar al menos con un título. A ver qué sucede en el próximo campeonato, a ver qué sucede en el siguiente semestre, porque, bueno, también vendrá la responsabilidad sobre los jugadores, ¿no? Ver si pueden repetir este desempeño con otro entrenador, con un entrenador con ideas muy claras, un estilo de juego que, bueno, destacó en Necaxa,
No está cerrado todavía, no es oficial, pero bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, los reportes indican que la posibilidad es muy grande. Entonces, bueno, veremos si en los próximos días se materializa la llegada de Nicolás Larcamón a la Noria. Por lo tanto, les platicaremos ya lo que hemos visto de Nicolás Larcamón, su estilo de juego, qué representa esta llegada del entrenador a la Noria y cómo podríamos pensar que influye en el estilo de juego de la máquina. Sí, totalmente. Y bueno, ya creo que con esto podemos dar por cerrado la emisión de hoy. Estén atentos a los siguientes contenidos. Vamos a estar hablando pues ya más en forma de la fecha FIFA, del Mundial de Clubes, de la Copa Oro. Se vienen dos amistosos muy interesantes para México ante Suiza y ante Turquía. Vamos a poder ver ahí a nuestros jugadores de la selección compitiendo con Arda Güler, jugando contra jugadores bastante interesantes para ver pues quién le termina llenando el ojo al Vasco Aguirre antes de este corte final que harán para la Copa Oro. Pero bueno, Aloisio, muchas gracias y bueno, que siga la gente aquí pendiente de Fírmala por todas nuestras plataformas. Gracias, amigo. Un gustazo estar en un show más, en una emisión más de Fírmala. Como ya lo bien dices, quédense atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar ahí compartiendo los capítulos y los clips de los mejores momentos del programa para que los compartan y lleguemos a más personas. Fírmala. Chao.